Creo que vimos con los del jueves, o con ustedes sí. La unidad 5, ¿se ve Sí, o no? profe. Sí, Sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Bueno, a ver, ¿se acuerdan la definición de epidemiología? Para que partamos de ahí. ¿Cómo era la definición? es la ciencia que estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a las poblaciones en un determinado momento y lugar. ¿Los procesos o qué? Eventos de salud y La enfermedad. frecuencia La frecuencia y la distribución. y frecuencia. Bien, esas son las palabras claves. ¿Sí? La frecuencia, la distribución. Entonces, cuando nosotros decimos frecuencia, vamos a hablar de magnitud. ¿Ven dónde están las variables? ¿La diapositiva de las variables ven o solamente la primera? No, sí, profe. Se ve, profe. Sí se ve, sí Bueno, se ve. entonces volvemos de nuevo a la fuente. Definición de epidemiología, las variables epidemiológicas, ¿sí? Para ver los indicadores. Entonces, ¿cuáles eran las variables? La población, o sea, las personas, el tiempo y el lugar geográfico. Entonces, cuando ustedes hagan un indicador, siempre tienen que tener esas variables. Por ejemplo, en las tasas es típico. Las tasas relacionan dos cantidades, es una proporción, un tipo de proporción matemáticamente, pero relaciona al tiempo, porque estudia, por ejemplo, un año generalmente, o si es una prevalencia de tanto tiempo, un determinado tiempo, ¿sí? Entonces ahí está el tiempo en las tasas. Y siempre que describa un indicador, tiene que decir en qué población, cuándo, en qué tiempo y dónde, ¿sí? Por ejemplo, cuando construimos el denominador tiene que tener casos, supongamos, de tuberculosis, de, bueno, quién, qué grupo poblacional, el lugar de dónde, por ejemplo, es Salta, capital, y abajo ponemos el año, ¿sí? El tiempo va, bueno, el tiempo va, o sea, va la totalidad de la población, arriba la parte de la proporción, en qué tiempo y el factor de ampliación. Eso ya lo vamos a ver, pero para que vayan relacionando desde ya. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para medir el impacto o los efectos de los programas de salud, como ya hemos visto en la utilidad, ¿se acuerdan? ¿Para qué nos sirve la epidemiología y los usos? ¿Sí? A ver, ¿se acuerdan algún otro uso, aparte del impacto? Los usos de la epidemiología. Estimar la situación de salud de la población. Bien, por ejemplo, hacer un diagnóstico, ¿sí? O también, fíjense cómo dicen acá, comparando un antes y un después. Acá, ¿qué idea les da cuando llego antes y después? Yo estoy haciendo una acción, estoy haciendo una intervención, ¿sí? Con un programa de salud que yo implemente en determinado lugar o área de influencia o de cobertura de un centro de salud o de un hospital, un programa es como si fuera una intervención, ¿sí? Una intervención ya vamos a ver en tipos de estudio, y un programa de salud, yo, digamos, en base a los problemas encontrados en el diagnóstico, elaboro un programa, lo ejecuto, y cuando termina o cuando va transcurriendo el programa, puedo ir midiendo con estos indicadores.
Primero, al inicio, veo cómo está la situación antes, ¿sí? No sé si ya han hecho principio de administración o lo están haciendo. Ustedes van a hacer un diagnóstico para ver cómo está la población antes. Después, cuando hacen la programación, van midiendo con indicadores durante, supongamos, cada 3 meses, cada 6 meses, depende de cómo yo, del tipo de actividad que esté haciendo, y si no, también puede ser diariamente, si supongamos, si estoy por vacunar, por hacer un programa de inmunizaciones, puedo ir diariamente controlando si voy cumpliendo las metas, ¿sí? Las metas en administración se refieren a los resultados parciales, porque ya van a haber distintos tipos de metas. En otras, también es sinónimo de finalidad al final, pero nosotros en administración utilizamos las metas para decir que son logros parciales que vamos midiendo, ¿sí? Porque no podemos esperar terminar el programa para medir si cumplimos o no con el objetivo. A medida que va transcurriendo el programa, vamos viendo si vamos cumpliendo con lo que habíamos planificado y vamos haciendo las correcciones para ir cumpliendo según lo estipulado, y si no cumplimos, bueno, tratar de acelerar, de tomar decisiones para poder cumplir, ¿sí? Creo que alguien está tratando de entrar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Eso, ¿por qué estudiamos los indicadores? No sé si ven la diapositiva, ahora no puedo pasar. Cuando me salgo, ¿ahí la ven? Se ve la número 2, profe. Bien, ahora pasemos a esta. Entonces, una de las, lo que nos permite a los indicadores, entonces, ver la frecuencia, ¿sí? Como dice la definición. La frecuencia y distribución de los eventos de salud o procesos sobre la enfermedad. Entonces, veamos, ¿cómo vamos a medir esa frecuencia? Mediante cifras absolutas y relativas, ¿sí? Las cifras absolutas, bueno, son las cantidades en número de casos, por ejemplo, y las cifras relativas ya me relacionan, por ejemplo, las proporciones, las razones y las tasas, ¿sí? Relacionan los datos. ¿Se acuerdan que era una proporción en estadística? Es una operación matemática ¿cuál es la característica de la proporción? ¿El denominador estaba incluido en el numerador? El numerador está incluido en el denominador, ¿sí? ¿Puedo dar un ejemplo? Por ejemplo, acá en la clase, proporción ¿de qué podemos estudiar o analizar? De mujeres. Bien, proporción de mujeres que se encuentran en la clase. Entonces, en el numerador, ¿qué van a poner? El numerador. ¿Eres, profe? ¿Qué cosa? ¿El número de mujeres?
Muy bien, el número de mujeres. Y en el denominador, El total de El alumnos. total. De los alumnos. el total de alumnos, ¿sí? Incluidas las mujeres. Entonces, esa es una proporción. En general, estas proporciones yo las amplío. O sea, si digo por 100, lo multiplico por 100, sería un porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, la tasa es matemáticamente es una proporción, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia. Tiene una similitud con la proporción porque tiene incluido en el numerador, en el denominador, incluido la cantidad o la característica de la población que está en el numerador, ¿sí? El numerador está contenido en el denominador, pero tiene otras diferencias. Entonces, las relativas son proporciones, razones y tasas. ¿Cuál es la diferencia entre proporciones y razones? Que la razón no está, el numerador no está incluido en el denominador. Bien, o sea, estoy relacionando cosas o características diferentes. ¿Se acuerdan algún ejemplo? En la clase podría ser razón de género, ya sea hombres, mujeres. Buenísimo, sí, sí, sí. Está bien el ejemplo. Entonces, razón de mujeres sobre hombres, ¿sí? En general, en las estadísticas, ponen índice de masculinidad, que sería cantidad de hombres sobre mujeres, ¿sí? Pero bueno, nosotros acá medimos cantidad de mujeres por cada hombre. Entonces, esa es una razón. Los hombres y las mujeres, si bien son personas, pero las características son distintas, ¿sí? Sería el sexo, hombres y mujeres. ¿Qué otra razón que ustedes seguramente van a estudiar cuando vayan a una comunidad? Densidad de población, profe. Perfecto, densidad de población. Entonces, cantidad de habitantes, ¿cómo se mide? Por, Habitantes por metros cuadrados. bueno, en este caso por kilómetro cuadrado. Sí puede ser por metro, cuando si estamos, por ejemplo, cantidad de personas en una fábrica, supongamos, o en algún evento que nosotros queremos saber cuántas personas hay por esa unidad de medida. Pero a nivel poblacional decimos habitantes por kilómetros cuadrados, ¿sí? Pero sí, por supuesto, se puede medir por metros, nada más que los censos, información poblacional, van a tener kilómetros cuadrados para ver, esto lo utilizamos nosotros para ver la diferencia entre población urbana y rural, ¿sí? La densidad de población. Bueno, las tasas dijimos que también son proporciones, matemáticamente, pero las tasas ya nos dan una idea de riesgo de ocurrencia de un evento, ¿sí? Es un poco más complejo. Bueno, en las tasas también podemos decir, digamos, cuando nosotros construimos el denominador, que esa población del denominador sería la población expuesta, ¿sí? Expuesta a un determinado riesgo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ya dijimos también que la tasa
tiene la unidad de medida del tiempo. Como nosotros, yo les dije más que se estudia en un año, ¿no? Nosotros es la misma población a principio de año y a final de año, en la realidad. No, profe. No. Entonces lo que se hace es estudiar a mitad de año, ¿sí? A mitad de periodo. O sea, se hace la relación de la cantidad, por ejemplo, de muertes, supongamos de niños menores de un año, y bueno, justo menos de un año, no ponemos la cantidad de niños expuestos. Le voy a dar otro ejemplo, así después lo vemos bien en menores de un año. Por ejemplo, la cantidad de casos de hepatitis, por ejemplo, de una determinada población, sobre la población expuesta a mitad de periodo, ¿sí? ¿Quiénes son los expuestos? Toda la población. Si yo, bueno, digo de una determinada edad, pongo de esa determinada edad, pero si yo digo, quiero ver la tasa o la prevalencia de hepatitis, voy a poner la cantidad de casos de hepatitis y toda la población, porque toda la población estuvo expuesta a tener hepatitis, ¿sí? Y bueno, después lo tengo que ampliar por 1000, por 100.000, etcétera, por múltiplos de 10. Bueno, las frecuencias absolutas, entonces es lo más elemental que nosotros vamos a manejar, digamos, en epidemiología. Entonces, cuando yo observo casos y digo, hay tantos pacientes, por ejemplo, en un hospital, ¿sí? De tal patología. Ahora, esa cantidad, ¿para qué me servirá a mí conocer la cifra absoluta si yo no estoy relacionando con nada? En un hospital, por ejemplo. O en un centro de salud, o en un comedor, que es lo más cercano a nosotros. Profe, ¿cómo es que ha hecho? ¿Para qué me sirve conocer una cifra absoluta? Porque sí, para algo sirve, ¿sí? Pero ¿para Profe, y qué? esas cifras, por ejemplo, en el comedor para saber el número de insumos que se requiere. Bien, o- Y después, ¿qué más dijo, profe? ¿En una salita? en un centro de salud, en un hospital. Para planificar, profe, también. ¿Alguna intervención o algo? Planificar. Sí, planificar, pero ¿qué? Y la La forma interpretación de de eventos. acción. Para calcular qué, por ejemplo. Yo digo, bueno, en el comedor, estoy dando 700 raciones por día. ¿Para qué les puede servir a ustedes si son los nutricionistas del comedor? ¿El personal, profe? Bien, para calcular, por ejemplo, el recurso humano, ¿sí? Para calcular el tiempo, supongamos yo tengo 700 y tengo una capacidad de local de 300 o 250. Entonces yo, bueno, si tengo 700 voy a tener que hacer 3 turnos, como hacían, de 250 cada uno,
y voy a tener, supongamos, 1 hora para cada turno, ¿sí? O no sé cuántos tiene. Para eso sí me sirve, ¿sí? Para calcular recursos, sobre todo recursos humanos, por ejemplo, en una salita puede ser cantidad de enfermeros, cantidad de médicos. Si yo sé cuánto tiempo demora en atender un médico, por ejemplo, yo digo, bueno, cada consulta de médico son media hora. En tanto tiempo puedo atender tantos pacientes. Y yo tengo una afluencia de cierta cantidad, entonces yo ahí tengo que ver cuántos médicos necesito tener para cubrir esa cantidad, esa demanda, ¿sí? Bueno, entonces, las cifras absolutas resultan de un recuento y no tiene relación con el tamaño u otra característica de la población, ¿sí? Ustedes, fíjense, cuando yo digo, bueno, son 700 raciones, yo no digo cuánto es la cantidad total de alumnos de la universidad, ¿sí? ¿Se entiende o no? Yo utilizo eso para planificar mi recurso humano, mi tiempo, también los insumos, como decían ustedes, que tengo que comprar. Si yo sé que por persona, por ejemplo, necesito 80 gramos de arroz, para 700, bueno, ya sé cuánto voy a comprar, pero nunca relacioné con el total de la universidad. Ahora, si yo quiero ver la cobertura del comedor en la universidad, ¿qué tendría que relacionar? Ahí ya necesito cifras relativas, ¿sí? Entonces, ¿qué otro dato necesito y cómo puedo relacionar esos dos datos? Parecen cosas tontas, chicos, pero el razonamiento que eso le va a servir a ustedes cuando tengan que ver bien las diferencias, ¿sí? ¿Para qué se usa una y para qué se usa otra? Ese es el sentido. Si yo quiero ver qué proporción de alumnos estoy cubriendo yo con el comedor, ¿sí? ¿Qué puedo relacionar? ¿Qué voy a relacionar? Profe, ¿y sería el total de alumnos que asisten al comedor con el total de la universidad? Perfecto. Arriba pongo alumnos que asisten al comedor y abajo el total de alumnos de la universidad. Entonces ahí yo voy a tener la proporción de alumnos que tienen asistencia del comedor, ¿sí? Yo lo puedo multiplicar por 100 y ya tengo el porcentaje de alumnos que asisten. O sea, ahí ya estoy relacionando, ¿sí? Y eso me va a servir para otras cosas. Ya quizás no para el comedor propio, para ver cuántos recursos necesito. Eso ya seguramente, supongamos que de rectorado, quieren saber cuál es, podríamos decir, el impacto del comedor o de la asistencia alimentaria dentro de la universidad, ¿sí? Abajo también, si yo quiero hacer otro estudio, supongamos que no ponga todos los alumnos de la universidad, que ponga solamente los alumnos que demandan el comedor, ¿sí? Supongamos que son 10.000 los que demandan, pero solamente hay lugar para 750. Entonces ahí yo también, mi total puede ser los que demandan, o puede ser todos los alumnos de la universidad. Depende de lo que yo quiera, lo que estoy evaluando, ¿sí? Entonces yo todos los años
porque esto, bueno, ya no es por mes, porque es algo más grande, yo puedo decir, bueno, yo para el año, supongamos el rectorado, yo quiero cubrir, aumentar la cobertura de alumnos que van al comedor, ¿sí? Aunque no sé si lo puedo llegar porque pasan los años, aumenta la cantidad de alumnos, ¿sí? Y a lo mejor en la cobertura, si yo mantengo 750 durante 5 años y el denominador, digamos, va creciendo, mi cobertura va a ir disminuyendo porque por más que yo mantenga esos 750. ¿Sí? ¿Se entiende? La utilidad de cada uno. Entonces, absoluto, a nivel comedor, cálculo de recursos, insumos, tiempo, personal. Si yo lo relaciono con otra cifra, depende del objetivo, ya puedo tener otro indicador, ¿sí? O sea, va a ser Sí, otro profe. objetivo. ¿Pueden dar algún ejemplo ustedes? Distinto a este, pero piensen porque estos tiempitos son donde ustedes van razonando y van incorporando el concepto. Profe, tiene que ser relacionado con nutrición y salud. Preferentemente, pero si no, bueno, no importa, pero si traten de relacionarlos con nutrición. Porque bueno, yo estaba ayer viendo el perfil y las incumbencias del rol del nutricionista, y bueno, es solucionar problemas de salud relacionados con la nutrición y la alimentación. Y está bueno que ustedes, aunque todavía no trabajan, que puedan ir relacionando todo. Por eso en principios de administración también hacemos todo relacionado a nutrición, ¿sí? Profe, ¿y podría ser la cantidad de pacientes que asisten a un nutricionista y el total del hospital de los pacientes? Bien, puede ser la cantidad de pacientes que son atendidos por nutricionistas y podría ser, porque bueno, capaz que hay algunos que no necesitan nutricionista. Podría ser la cantidad de derivaciones médicas, por ejemplo, ¿sí? Claro. O depende de las patologías, pero sí está bien. A ver otro, pues Profe, sería, podría ser, por ejemplo, en un barrio, sí, contar el total de la población y de ese total la cantidad de personas que poseen obesidad, que tienen obesidad. bien. Ahora, en un barrio va a ser medio difícil porque yo no puedo hacer, va a ser muy costoso, eso también tenemos que ver la eficiencia y la efectividad de saber cuántas personas están con obesidad, ¿sí? Entonces siempre en los estudios epidemiológicos o en los estudios de investigación, siempre yo voy a un centro de salud, a un hospital donde va la gente, ¿sí? Por supuesto puede tener un sesgo, porque la gente sana no va a ir, digamos. Cuando se trata de un barrio, ¿no? Entonces yo digo, bueno, de las personas que asisten al centro de salud, porque son las que yo las puedo contabilizar, tantas personas tienen obesidad, ¿sí? Bien. Entonces las personas, me estoy circunscribiendo, y eso van a hacer ustedes también cuando hagan la tesis, ¿sí? Tienen que circunscribir a un determinado lugar y un determinado tiempo, ¿sí? Pues yo te voy a decir, bueno, de enero a diciembre
Si yo quiero tomar el año, cuántos pacientes hay y, bueno, si estoy estudiando si hago tasas, cuánta población hay a mitad de periodo. Ahora, si yo quiero hacer una razón, esa era una proporción, ¿no? Lo que estábamos viendo. Si yo quiero hacer una razón para la atención, capaz que este indicador me puede servir mejor en un caso de centro de salud, porque bueno, si yo pongo el total, y no todo el mundo necesita atención nutricional, por ahí como que no me sirve, digamos, estudiar esa proporción. Ahora, si yo digo, bueno, yo quiero ver el recurso humano en el centro de salud y tengo los datos de cuántos pacientes van al centro de salud y tengo los datos de cuántas nutricionistas tengo. ¿Pueden construir ustedes alguna razón que nos sea útil, digamos, para... ¿Cantidad de nutricionistas por habitante de esa población? Bien, yo puedo hacer, si es a nivel macro, digamos, supongamos que yo estudio en la provincia, yo sé cuántos habitantes hay en la provincia, ¿sí? Y yo sé también cuántos nutricionistas, porque tengo los registros, el colegio, ahí puedo hacer una relación, como hacen enfermeros también por habitante, ¿sí? Médicos por habitante, nutricionistas por habitante. O lo puedo hacer también en el centro de salud, cuántas nutricionistas hay en el área de cover de ese centro de salud. Supongo que hayan 2 nutricionistas y el barrio tenga una cobertura. Eso sí, el barrio sí puede saber cuál es la población, porque cada uno tiene su área de cobertura, ¿sí? Están distribuidos así. Entonces, inclusive los centros de salud hacen censos poblacionales de su área de cobertura, entonces saben a qué cantidad de población tiene que cubrir ese centro de salud. Supongo que ya tienen censados cuántos hay en su área de cobertura, cuántas nutricionistas, y ahí pueden hacer la relación, ¿sí? Bien, entonces ya tienen bien la diferencia. Entonces fíjense que acá dice que con fines administrativos yo voy a utilizar las cifras absolutas. Bueno, las limitaciones que no puedo hacer comparaciones porque no hacen referencia al tamaño de la población. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, tengo 750 raciones todos los años? ¿Sí? No puedo decir que no cambió la cobertura. Capaz que no cambia la cantidad de personal, no va a cambiar los insumos, los alimentos. Eso no va a cambiar porque es la misma cantidad. Pero la cobertura sí, porque si yo tengo durante 5 años 750 y el número total de alumnos me crece año a año, han visto que cada vez tenemos más inscriptos en la universidad, si yo comparo el primero con el último, voy a ver que estoy disminuyendo la cobertura. Aunque el valor absoluto sea el mismo, la cobertura en relación a la cantidad de estudiantes va a ser menor, ¿sí? Bueno, ese número de casos acá casos de enfermedad transmitida por alimentos en la población o en un lugar o un tiempo determinado. Esa sería una cifra absoluta. El número de casos. Bueno, acá está lo que vimos hace rato, que son razones y proporciones, las dos son fracciones, ¿no? La incidencia y la prevalencia son proporciones.
¿Por qué? Porque en el denominador está incluido los casos del numerador. Acá no están incluidos. La incidencia es la probabilidad de enfermar o de contraer una enfermedad en un tiempo determinado. Y la prevalencia, la probabilidad de estar enfermo o tener una enfermedad en un momento o periodo de tiempo determinado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia ven ustedes en estos dos conceptos? Probabilidad de enfermar o contraer en un periodo de tiempo. Probabilidad de estar enfermo, ¿qué idea les da? Profesora, puede ser el tiempo, la probabilidad en el que esa persona pueda tener una enfermedad en un periodo de tiempo. Bien, fíjense que son dos periodos, este es periodo de tiempo y este es periodo de tiempo. Pero dice, de estar enfermo es porque ya viene enfermo, ¿sí? Acá pueden ser casos nuevos y casos anteriores, ¿sí? En cambio acá, de enfermar, estos son los casos nuevos. O sea, la incidencia es la probabilidad de enfermar, o sea, en ese periodo que yo estoy estudiando, cuando me aparece, dice contraer una enfermedad, significa que va a ser un caso nuevo dentro del periodo que yo estoy estudiando. Los dos estudian periodo, fíjese. En la incidencia voy a ver los casos que aparecen, ¿sí? Que contraen esa enfermedad durante ese periodo. Y en la prevalencia de estar enfermo, son los casos que ya vienen enfermos más los casos nuevos, o sea, están enfermos, o porque ya venían de un periodo anterior, o porque contraen la enfermedad en ese periodo. Es como acumulativo, digamos, la prevalencia. A ver, si han entendido, ¿me pueden dar un ejemplito? Supongo que llegó, bueno, incidencia de diarrea, no, ese es muy agudo. Algo que sea más. Incidencia de a ver con el COVID. Incidencia de COVID en la primera semana de septiembre de 2021. ¿Cómo explicarían ustedes la incidencia? ¿Cómo se dan cuenta que es incidencia y no es prevalencia? Profe, ¿puede ser porque está delimitando el tiempo? Bien, estoy delimitando esa semana. Ahora, ¿qué casos voy a contar yo para decir que es incidencia? Los nuevos, tienen que ser los nuevos. Bien, los que son los nuevos de esa semana, ¿sí? Esa es la incidencia de COVID en la primera semana de septiembre. Ahora, si yo prevalencia de COVID en la primera semana de septiembre, ¿qué casos voy a contar? Los que siguen sin el alta. Los de septiembre y los de otros meses también. Los que, bueno, depende cuánto dura. ¿Cuánto dura la enfermedad? Profe, yo me refiero a lo que vio que en el noticiero siempre dicen
Nuevos casos, total de casos, los casos que continúan enfermos. Prevalencia sería ese, el número que siguen sin modificarse de casos que siguen con la enfermedad. Claro, serían los casos que, por ejemplo, se dieron en la última semana de agosto, supongamos, si dura 14 días, ¿sí? Están enfermos, o sea, no se enfermaron en esa semana, sino que se enfermaron, supongamos, la semana anterior, y en la primera semana siguen enfermos, ¿sí? Siguen con signos y síntomas. Entonces yo voy a contar, si yo veo prevalencia, en esa semana voy a contar los que se enfermaron en esa semana más los que se habían enfermado antes y durante esa semana estaban enfermos, ¿sí? Entonces esa es la prevalencia en la primera semana. Cuento los nuevos, los que se dieron en esa semana, más los que vienen enfermos de la semana anterior, por ejemplo. O los que vienen, o que están internados y no se curaron anterior, ¿sí? Porque puede ser que anteriormente hayan estado enfermos y hayan muerto. Eso no se cuenta, ¿sí? Se cuentan los que han continuado enfermos durante la primera semana de septiembre, más los casos nuevos. Si hay casos, chicos que están un mes en terapia intensiva, eso sí se los cuenta, ¿sí? Si están en esa semana, cuento esos que están enfermos, que han contraído la enfermedad un mes antes, pero que continúan con vida enfermos, más los casos nuevos que se dieron esa semana. A ver, otro ejemplito más para que ya les quede bien la diferencia. Si ustedes ven bien esta diferencia, esto después se relaciona con otros indicadores. Cuando veamos riesgo, enfoque de riesgo. Un ejemplito más a ver qué se les ocurra. Profe, ¿podían ser los nuevos, o sea, las personas que a causa de la cuarentena aumentaron de peso? ¿Y cómo sería? ¿Eso qué sería? ¿Prevalencia? Incidencia. ¿Y en qué periodo sería entonces? Sería, por ejemplo, a partir en diciembre, nuevos casos, por lo que, o en junio o julio, porque Bien, porque, o sea, el sobrepeso, la obesidad es crónico, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en un mes no van a haber tantas diferencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver la prevalencia de periodo, ¿sí? Que sería, o vos querés ver la incidencia. Prevalencia, no, incidencia no, sería prevalencia puntual, puede ser, o prevalencia de periodo. ¿Cuál es la diferencia? Por eso quería que vean bien, si ya tienen bien, distinguen bien prevalencia e incidencia, ya podemos ver entonces la prevalencia puntual o la prevalencia de periodo. Fíjense, dice periodo de tiempo, estar enfermo, periodo de tiempo. A ver si está la otra. A ver, ya que estamos en la prevalencia. Bueno, a ver. A ver, acá lo van a terminar de distinguir.
Entonces, lo que nosotros estamos viendo con prevalencia e incidencia es la morbilidad, ¿sí? La morbilidad se refiere a la enfermedad. Entonces, para medir la incidencia, requiere primero un examen, dice, para determinar si cada individuo tiene la enfermedad o la ha tenido, ¿sí? Si nosotros medimos incidencia, tenemos que saber quiénes ya han tenido la enfermedad y quiénes no han tenido la enfermedad. Y después vemos en ese periodo cuántas se han enfermado, ¿sí? O sea, parten sanas y tenemos que ver cuántas se han enfermado en ese periodo desde el inicio, ¿sí? Acuérdense que siempre en la incidencia, ustedes, el periodo donde están estudiando, la persona al inicio tiene que estar sana. Y le aparece la enfermedad durante ese periodo. O sea, yo hago un seguimiento, digamos, en general, no es que estamos haciendo un seguimiento, por ejemplo, ahora en el COVID, pero teóricamente partimos de que somos todos sanos, o sea, porque nadie tiene COVID porque es una enfermedad aguda, digamos, y por virus, ¿sí? Se contrae, pasa el periodo de evolución de la enfermedad, se cura o se muere, ¿sí? Entonces, al inicio del periodo que nosotros estamos evaluando, tienen que estar todos sanos y aparecer la enfermedad en ese periodo. A ver si acá está lo que yo les quiero hacer ver. En la prevalencia se mide el número de casos presentes en una fecha o durante un periodo especificado. Entonces, si nosotros hablamos de obesidad, tendríamos que delimitar el periodo, ¿sí? Si nosotros sabemos que al inicio supongamos que estudiemos el 2020, que al inicio del 2020, ¿cuántos estaban con peso normal? ¿Sí? A raíz de la pandemia y del distanciamiento y de todas las restricciones, la gente no iba al gimnasio, como estaba en la casa, se dedicaban a comer, a cocinar, parece que hacían muchos productos de pastelería, de bollería, etcétera. Bueno, si nosotros medimos la aparición de nuevos casos de obesidad, porque eso se da en el tiempo, en ese periodo, podemos ser de un año, ¿sí? Ahí podríamos decir que vamos a ver los nuevos casos de obesidad, ¿sí? Ahora, como la obesidad es una enfermedad crónica y no me aparece así de un momento para otro, yo tengo un periodo, yo puedo ver los nuevos casos de obesidad, pero bueno, capaz que uno supone que es por la pandemia, ¿sí? Nosotros supongamos, bueno, eso ya está relacionado con las curvas epidemiológicas, ¿sí? Las curvas endémicas y epidémicas. Eso ya vamos a ver más adelante. En general hay un comportamiento de la enfermedad que serían como unas curvas de lo esperado de esa enfermedad, y cuando sube, digamos, por arriba de lo esperado, ya digamos que es como anormal, ¿sí? Yo supongo, no sé, ¿ustedes tienen datos sobre la obesidad en la pandemia? Porque sí se dice que aumentó, pero bueno, no tengo las cifras, digamos, para...
Profe, y otro ejemplo no puede ser el de la diarrea que generalmente ocurre con las primeras elevaciones de temperatura del año. ¿De incidencia? Sí, Sí. En diarrea, ok. sí. Bien, entonces, ¿cómo sería? Incidencia de diarrea en... Eh, por ejemplo, como yo tengo un problema de salud, estoy constantemente en los centros de salud y ahora en septiembre vi que hay muchas consultas sobre diarrea en el Hospital del Milagro. Bien, Y, bien. Entonces, y ahí sí, porque generalmente son siempre lo casos veo en muy... septiembre, que es cuando como- sí, yo tomaría todo septiembre como incidencia y bueno, y prevalencia también. Bien, entonces, en el caso de estas enfermedades estacionales, que son enfermedades agudas, como por ejemplo también las IRA, este, las La enfermedades gastroenteritis aguda respiratorias también, profe. agudas, infecciones respiratorias agudas, ¿no? Me refiero a IRA, son todas susceptibles de estudiar por la incidencia, ¿sí? Porque hay estaciones, como vos decís, en que aumenta el número de casos. Entonces, cuando aumenta el número de casos por distintas cuestiones, supongo por, como vos decías, por aumento de la temperatura, ambiental, más otros factores, porque no es unicausal, yo ya sé que en esas épocas va a aumentar la incidencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de esa enfermedad. Yo ya sé que en periodo de verano aumenta el riesgo de las diarreas infecciosas. Y en invierno aumenta el riesgo de las infecciones respiratorias agudas, ¿sí? Entonces ya estoy viendo incidencia y la incidencia me mide el riesgo, ¿sí? También mide la velocidad de aparición de estas enfermedades. Por eso por ahí con la obesidad no me sirve mucho, o sea, no puedo ver la incidencia porque como es algo crónico, no, es difícil ver la incidencia. En las agudas sí, entonces típico de las agudas que vamos a estudiar la incidencia, ¿sí? Y en las crónicas vamos a estudiar la prevalencia. Yo puedo poner, por ejemplo, prevalencia de obesidad en el año 2020, por ejemplo. Justo en el año 2020, bueno, hago un estudio y veo que distanciamiento social, restricciones, que no se puede ir al gimnasio, aumentó, pero ya lo tengo que comparar con el 2019, ¿sí? Con el año anterior o el 2018. Sería prevalencia de ese periodo. O también puedo hacer una prevalencia puntual cuando yo me determino una fecha, ¿sí? Por ahí, como decía una compañera, en junio, julio, digo, prevalencia puntual, ese mes, cuántos casos de obesidad tengo, ¿sí? Pero yo no sé si son casos nuevos o son casos que ya venían solamente comparando esa prevalencia de ese periodo con los anteriores, yo voy a poder saber si probablemente ese aumento de la prevalencia de obesidad a tal fecha ha sido debido a la pandemia. Entonces yo puedo comparar, supongo, prevalencia de obesidad a julio del 2018, julio del 2019 y julio del 2020. Y estudio qué es lo que pasó en ese periodo, ¿sí? Bueno, pasó todo esto de la pandemia y probablemente haya sido debido a la pandemia.
Bueno, acá te dice, prevalencia de periodo mide el número de casos que ocurren en un periodo de tiempo. Por ejemplo, un año. La prevalencia incluye la prevalencia instantánea o momentánea. Dice, al inicio del periodo especificado, más todos los casos nuevos que aparecen en el lapso estudiado, ¿sí? El de prevalencia puntual sería si yo digo, bueno, a julio, al 30 de julio, por ejemplo, o al 31 de julio, cuál es la prevalencia, ¿sí? Puntual, en ese momento. Y en ese momento van a aparecer todos, o sea, van a estar sumados todos los casos anteriores. ¿Alguna duda con esto? ¿No? No, profe. Profe, a mí no me quedó claro si la prevalencia también puede ser en las enfermedades agudas. Sí, uno puede estudiar la prevalencia, pero como son agudas, se enferman y se sanan y ya están sanas, o sea, no las voy a poder, me sirve más conocer la incidencia para ver la velocidad de propagación, para tomar medidas inmediatas, digamos en el caso de la diarrea, por ejemplo, o en un brote, para ver la causa del brote y tomar medidas inmediatas, ¿sí? Y la velocidad Bien, de profe. propagación. Como por ejemplo ocurrió con el COVID, han visto que la velocidad de propagación del COVID es altísima. Si veo prevalencia, porque veo prevalencia e incidencia, porque bueno, en el caso del COVID hay gente que está un mes, por ejemplo, internada, ¿sí? Sí, profe, Ahora, ahora la entendí. unidad para tomar decisiones, me sirve la prevalencia para las agudas, porque tiene que ser rápido. Sobre todo las agudas que son mortales, ¿no? Como por ejemplo la diarrea en los niños, o las hepatitis. Entonces ya van a ver cuando veamos las curvas endémicas y epidémicas, cómo se hace un seguimiento. Se sabe que es normal que aparezcan en ciertas épocas un mayor número de casos, pero si pasan de lo normal, ya tengo que tomar otras medidas, ¿sí? Porque ya es una epidemia, por ejemplo. Pero bueno, por ahora todavía no vamos a ver eso. Por eso, esto es la base, digamos, para que después puedan relacionar con las otras cosas. Bien, profe, Entonces, gracias. no, pero ya lo van a ir entendiendo, porque es normal que no lo entiendan totalmente al principio. O por ahí lo entienden y después se les vuelve a mezclar. Pero bueno, por eso sigamos haciendo ejemplos y con los ejercicios ya lo van a poder internalizar, digamos. Entonces, la prevalencia no refleja mayor probabilidad de padecer una enfermedad, ¿sí? Probabilidad es riesgo. El riesgo está relacionado con la velocidad en que se transmite esa enfermedad. ¿Por qué? Porque si una enfermedad crónica puede subsistir, no hay, por ejemplo, disponibilidad de servicios médicos que influyen o no hay cura para esa enfermedad. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes no hay cura, o sea, hay un tratamiento para que no se produzcan las complicaciones. Diagnosticamos precozmente, ¿se acuerdan? La historia natural de la enfermedad, para que esa enfermedad no llegue a las complicaciones, pero no se cura, o sea, va a seguir la enfermedad. O no hay disponibilidad de servicios o no hay cura
para esa enfermedad. Entonces va a seguir en el tiempo y se van a ir acumulando el número de casos. O sea, todos los meses vamos a tener casos nuevos y que no se van a curar, digamos, se van a ir acumulando a lo largo del tiempo. Bueno, ¿por qué interesa conocer la prevalencia? Es una medida que tiene, como hacíamos una analogía, se relaciona dos variables, una proporción, pero también nos sirve para el administrador sanitario, para valorar la carga de la enfermedad, ¿sí? O sea, al momento, ¿cuál es la carga de la enfermedad? Por ejemplo, ahora tenemos una carga de la enfermedad de las crónicas muy alta, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a necesitar más cantidad de médicos, más asistencia social para tratar esa enfermedad y por las complicaciones que va produciendo, porque no se curan, si no tenemos disponibilidad de medicamentos o de tratamientos, digamos, que frenen esa enfermedad va a seguir su curso y van a tener muchas complicaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la diabetes, una diabetes mal que no se diagnostica, que se diagnostica ya muy avanzada. ¿Cuáles serían las complicaciones que pueden llegar a tener esa persona? Un diabético diagnosticado tarde o no diagnosticado, que se va directamente a terapia intensiva con un coma diabético. Una de las complicaciones puede ser que pase a ser insulino requiriente. Requiriente se dice, ¿verdad, profe? Sí, sí, Porque sí. Bien, ¿y eso para el sistema de salud qué significa? Aunque sea no está privado. funcionando acordemente. Dinero, profe. Bien, ¿por qué? Porque el tratamiento con insulina es caro, ¿sí? Tiene que proveerle al paciente las tiritas para los controles de glucemia, proveerle insulina, y bueno, tiene mayor riesgo también de llegar a insuficiencia renal. La insuficiencia renal es carísima, ¿sí? O infartos, bueno, un montón de complicaciones que tienen. Primero, la obesidad puede llegar a la diabetes. La diabetes puede llegar a este tipo de complicaciones que son graves, ¿sí? Igual que la hipertensión arterial. Entonces, por eso nos interesa conocer la prevalencia. Porque en función de eso, si nosotros no logramos, digamos, diagnosticarlas precozmente y hacer un tratamiento oportuno, esa enfermedad va a continuar, va a aumentar, van a aumentar las complicaciones, ¿sí? Y yo tengo que saber cuántos enfermos, digamos, voy a tener para proveer de recursos humanos, de recursos financieros a la asistencia social, ¿sí? Por ejemplo, el número de camas, necesidad de personal, etc. Por eso es que es importante la promoción de la salud, la protección específica, el diagnóstico precoz para no llegar a las complicaciones. Bueno, morbilidad y prevalencia. Entonces, la prevalencia se utiliza para el conocimiento de la morbilidad. O sea, morbilidad es enfermedad, ¿sí? Cuando se pretende hacer un diagnóstico de la situación de salud en una comunidad y se hace un estudio de corte transversal. ¿Qué significa?
yo tengo que estudiar ahora, saber cuál es la prevalencia de diabetes, por ejemplo, sobrepeso, obesidad o hipertensión, para ver cómo está la salud de la comunidad. Es un corte transversal. Digo, a hoy, ¿cuánto es la prevalencia de este tipo de enfermedades? Entonces, prevalencia, corte transversal. Ya cuando veamos tipos de estudios, ahí van a poder relacionar más. Bueno, a ver, veamos la comparación entonces entre incidencia y prevalencia. La incidencia mide la frecuencia de los nuevos casos en un tiempo y en un lugar determinados. Se puede expresar en forma general, específica, proporcional y diferencial. Ya vamos a ver qué significa todo esto, ¿sí? Con los ejemplos. Y además se puede calcular como una proporción. Bueno, la incidencia es una proporción, ¿sí? La prevalencia también. Entonces, fíjense, A sobre A más B, o como tasa, A sobre A más B en el tiempo de exposición. ¿En qué tiempo? Como yo le decía, supongamos el tiempo de exposición, yo quiero ver la incidencia en una semana, ¿sí? Ese va a ser el tiempo de exposición. Entonces yo voy a ver al inicio cuántos, o sea, todos van a estar sanos, y tengo que ver cuántos aparecen durante esa semana. Y la prevalencia depende de cuántas personas se han enfermado, de la duración de la enfermedad y, por ejemplo, en una crónica, aun cuando se presenten pocos casos en ese periodo, la prevalencia va a ser mayor que la incidencia porque se van acumulando los enfermos anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque suman. La prevalencia incluye los nuevos casos. Incluye los nuevos casos y los casos anteriores a ese periodo. Porque yo estudio hasta esta fecha cuántos hay, ¿sí? Los que se enfermaron recientemente y los que se enfermaron anteriormente. Bueno, la prevalencia dice que varía directamente con la incidencia y la duración de la enfermedad, ¿sí? Si hay poca incidencia, si empieza a haber pocos casos nuevos, la prevalencia no va a aumentar, ¿sí? Si la duración de la enfermedad es larga, esos enfermos se van acumulando y cada vez voy a tener más y más y más, porque no van a morir esos enfermos, van a continuar aumentando los casos, o sea, los diagnósticos, y con los casos anteriores que vienen ya enfermos. Entonces, esto sería como una formulita. La prevalencia es igual a la incidencia por la duración de la enfermedad. Y está afectada por factores que influyen, bueno, en la duración. La incidencia refleja solo factores que afectan dichos desarrollos. O sea, ¿cuáles son los factores que afectan a la aparición de esa enfermedad, al desarrollo de esa enfermedad? Bueno, a ver, yo si tengo algunos ejercicios. Veamos a ver. ¿Alguna duda con esto?
Bueno, por ejemplo, a ver, ¿cómo harían ustedes, cómo construirían la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años? Ya en el práctico les dejo los ejercicios. ¿Cómo construirían? Prevalencia de anemia en niños menores de 5 años. ¿Ustedes qué estudios harían para ver anemia? Supongamos que ustedes están relacionándolo con la historia natural de la enfermedad, están haciendo una vigilancia de anemia, ¿sí? Esa vigilancia, ¿en qué etapa de la historia natural de la enfermedad estaría? En el periodo patogénico, profe, en el diagnóstico precoz. Bien, diagnóstico precoz. Entonces ustedes son las nutricionistas del centro de salud y están haciendo vigilancia de anemia. Entonces van a hacer a todos los niños menores de 5 años, le van a pedir un examen bioquímico, ¿sí? ¿Y cómo van a saber si el chiquito tiene anemia o no tiene anemia? ¿Qué datos de laboratorio van a pedir? La ferritina. No, algo más sencillo. Profe, el análisis de la hemoglobina. Bien, la hemoglobina, ¿sí? ¿Y cuál es el valor normal? ¿Se acuerdan? De 13 a 16, profe. Bien, yo acá tengo de 11, está en el libro de Zanini, ¿no? Sí, profe, 11 gramos por decilitro. Bien, entonces, allí va que, primero tiene que ser, eso tenemos que repasar también, los valores normales, ¿sí? Que ya están establecidos. Pero vamos a ver la distribución, bueno, ya han visto en estadística, pero lo mismo lo vamos a volver a ver. Entonces, yo digo, la normalidad es 11. Todos los niñitos que tengan menos de 11, voy a decir que tienen anemia, ¿sí? Entonces, ¿cómo construirían ustedes esta prevalencia de anemia? Profe, En su centro de salud, sí. disculpe que le interrumpa, pero yo ahora rindo el parcial de técnica dietética, ¿me puedo retirar? Sí, sí. ¿Cómo sería con el tema de la asistencia? Después me mandan la listita. Yo voy a hacer un. Hay una compañera en el chat, profe, que se ofreció a hacer un formulario. Bueno, que lo haga y lo ponga, ¿sí? Bueno, Así profe, lo gracias. tenemos. Y ahí lo llena. Bueno, gracias. Profe, y la prevalencia sería el número de niños cuyo laboratorio es menor a 11 gramos por decilitro sobre el total de niños que realizaron el laboratorio. Bien, ¿y cuál va a ser el total de niños que se estudiaron? Yo estoy en mi centro de salud, ¿no? Yo puedo estudiar a todos los niños. Está bien lo que vos dijiste. Sería entonces el total de niños de menos de 5 años, bueno, que han sido estudiados. Yo quiero estudiar al total, ¿sí?
puedo decir también bajo programa. En general, si yo estoy en un programa o en los niños. Todos los niños menores de 5 años, bajo programa, van en el denominador. Y los niños con hemoglobina por debajo de 11 va en el numerador y lo multiplico por 100, ¿sí? Entonces yo tengo la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años. Bueno, a ver, veamos la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres en un centro de salud. ¿Cómo construirían mujeres adultas? ¿Cuál es el corte de la normalidad de índice? Bueno, pueden tomar índice de masa corporal, por ejemplo, ¿sí? Entonces arriba, ¿qué pondrían? Número de... Sería el número de mujeres adultas con el índice de masa corporal mayor que no. Bien, ¿mayor a qué? A 24,9 o 24,5. Bien, 24,9, supongamos, que yo tome ese criterio de corte. ¿Y qué más? Ya hemos puesto arriba el número de mujeres adultas con índice de masa corporal, pero arriba el 24,9. Sobre La población en ese tiempo que midió, que hizo el bien, estudio, pero ¿qué población? No es la población total, ¿no? las ¿Qué mujeres población? No, sería la población. de mujeres en el centro que asistieron al centro de salud, Bien, el total de mujeres adultas bajo programa, por ejemplo. ¿Sí? Por 100. O sea, de todas las encuestadas, supongamos que yo hice una encuesta para hacer un diagnóstico precoz de obesidad. Entonces, de todas las encuestadas veo cuántas tienen un índice de masa corporal mayor a 24,9 sobre el total de mujeres estudiadas. ¿Sí? Por 100. Esa sería la prevalencia de obesidad. Bueno, lo mismo ya el jueves vamos a seguir con este tema, ¿no? En el teórico. Y le voy a dejar varios ejercicios. Bueno, Profe, si quieren, disculpe, ¿el vamos. jueves o el miércoles? Perdón, profe, la teoría no son los miércoles. Ay, no, disculpe. Sí, el miércoles, ya me confundí con principio de administración. Sí, el miércoles con ustedes, de 4 a 6. ¿Sí? Bueno, gracias, Lo profe. mismo yo voy a seguir con las otras comisiones, así como ahora con ustedes, pero el miércoles sí o sí damos la teoría, ahí vamos a afianzar. Voy a dar otra cosa, por supuesto, porque esto ya lo han visto. Y las otras comisiones también lo van a ver, entonces vamos a seguir avanzando con indicadores. Si ustedes entienden bien esta parte, ya la otra le va a resultar pero muchísimo más fácil, ¿sí? Inclusive las tasas, el enfoque de riesgo. Bueno, si quieren vayan firmando, para que después no estén a las apuradas, ya compartido. Sí, profe. Ah, bueno, Lara, gracias. Bien, después me las paso.
Bueno, vayan llenando el formulario